Muy buenas tardes o noches. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a iniciar con una oración. Señor, tú dices, Señor, que tenemos la mente de Cristo. Tú nos has dado la gracia para tener tu mente, Señor, pero es nuestra parte llenarnos de tu palabra, llenarnos de la abundancia de tu palabra, donde están tus promesas, donde están tus mandamientos, tus enseñanzas, la doctrina de la cual queremos abundantemente aprender a vivir, Señor. En el nombre de Jesucristo, guíanos, Señor, danos entendimiento para poder profundizar en las enseñanzas que tú tienes para la vida. Gracias, Señor. Queremos en nuestra vida honrarte, alabarte, adorarte y agradarte en todo, porque queremos andar conforme a tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesucristo ponemos en tus manos esta reunión y nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. De nuevo vamos a iniciar. Vamos a iniciar con compartir la enseñanza de hoy. A ver, listo. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar directamente. Directamente vamos a estar viendo qué hacer ante las plagas. Bien. Okay. Voy a mover esto. Las causas de temor. Estamos en la enseñanza número 71, la 71 ocasión en la que estamos viendo esto. Las causas de temor todas las veces son porque creemos las mentiras que dice el diablo. Estamos volviendo a puntualizar el enfoque de esta enseñanza de hoy. Y dice que... Perfecto. Y vimos todos los tipos de temores. Por lo pronto aquí aparecen. Me está estorbando esto por acá. Un momento, por favor. Bien. Están entonces redactados aquí 9 tipos de temores. 9 tipos de temores, los más comunes tal vez se llamen con otros nombres, pero la verdad es que, pues, de una forma u otra, todos nos hemos enfrentado o tal vez muchos están actualmente en un tipo de estos temores. Y lo que estamos aprendiendo aquí es precisamente cómo enfrentar los temores y vencer, porque tenemos la gracia, el poder, el Señor nos dio el poder. Recordemos entonces ya que hemos visto el temor al rechazo y estamos ahora mismo en el temor a la muerte. La semana pasada vimos la primera parte, ya está cubierta, y ahora, hoy vamos a ver la segunda parte del temor a la muerte, la continuación. Bien, pues estamos también como recordatorio, sabemos que Jesús, uno de los propósitos de Jesús, no el único, pero uno de ellos es librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque Él venció a la muerte, además de vencer al pecado y al diablo. En Hebreos 2.15 esta cita está clara. Él nos dio la capacidad de ir y vencer a través de lo que Él hizo. Como introducción, ahora voy a plantear solamente 3 preguntas que son las que encuadran este mensaje. ¿Por qué le tememos tanto a la muerte? ¿Por qué le tenemos tanto temor a la muerte? Porque nunca estamos listos. Nadie decimos yo ya estoy listo, o normalmente no lo decimos. De lo que se trata aquí es de aprender qué es lo que invade nuestro corazón
con las dudas y que provocan el temor del que estamos hablando, el temor a la muerte. ¿Por qué queremos estar mejor? Queremos comodidad, seguridad. A fin de cuentas, queremos independencia de Dios. Y mucho se está dando hoy en día. Las personas ya cansadas de estar sujetas a la opresión de la enfermedad o de los contagios y sus consecuencias y de todos los efectos colaterales que trajo esto, como efectos económicos, financieros, efectos de ansiedad, angustia, etcétera, que se han ido presentando y crecen. Ahora se manifiesta un cansancio o una apatía a enfocarse en buscar al Señor, en agradar al Señor, en leer su palabra. Cada vez la gente se está volviendo más apática. Quiere decir, en otras palabras, como lo mencionaría la Escritura, es haciéndose más tibia, haciéndose tibia. Entonces, tenemos que reaccionar ante esto y tenemos que darnos cuenta de que nuestro enemigo está provocando una debilitación del pueblo de Dios en muchos, y tenemos que reaccionar ante esto. No podemos dejar que esto suceda. Vamos entonces a seguir. Hemos escuchado muchos mensajes acerca de que hemos venido al mundo para ser felices. Es increíble que en la mentalidad del creyente cristiano, no estoy hablando de los del mundo, en el mundo, por supuesto que, ¿cuál otro objetivo hay? La felicidad se busca a toda costa, a como dé lugar. Pero, ¿qué es para nosotros estar aquí en este mundo? ¿Es la felicidad tal como la maneja el mundo? A estar en paz, tranquilos, sin problemas, sin angustias, más bien. Lo que provoca la angustia, que nosotros ya sabemos que podemos traerlas ante el Señor y Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero finalmente vienen situaciones que quieren provocar esa angustia incluso en nosotros, en los creyentes. Pero el gran error del mundo es que ha perdido la definición de felicidad y se ha perdido el objetivo de nuestra estancia en el mundo. El gran error de todo el mundo cristiano es que ha perdido la definición de la felicidad y se ha perdido el objetivo de nuestra estancia en este mundo. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro Señor Jesucristo dijo, y ya lo vimos la semana pasada, en Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre buscar la felicidad en el mundo, hacer los tesoros en la tierra? ¿De qué le sirve si cuando llegue al cielo, al juicio, perdón, cuando llegue al juicio, no va a ser su destino el cielo, sino la condenación eterna? La otra versión dice, si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, ¿qué quiere decir seguirme? Obedecerme, andar conforme a mis enseñanzas, mi palabra, mis mandamientos, mi voluntad. Dice, repito, si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Parece contradictorio, pero estamos hablando de la vida natural, de la vida terrenal y la vida eterna. Terrenal y eterna son dos cosas muy diferentes. La terrenal caduca, la terrenal tiene un inicio y un fin, un final, invariablemente, sea corto, sea largo, pero tarde o temprano la muerte está esperando, siempre. Pero, ¿qué es? ¿Cómo debemos verla nosotros los creyentes? Entonces dice, pero el que prefiera seguirme, esto es obedecerme, y elija morir por mí, morir a sus deseos, a sus anhelos, a sus planes terrenales, ese se salvará. Encontraremos la vida eterna. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo, que tenga toda la comodidad, seguridad, que tenga todo lo que lo hace feliz, si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. ¿Cuánto va a durar esa felicidad? 80
aún hasta 100, puede ser 100 años, y luego se acabó, todo se queda aquí. ¿De qué le sirve ser dueño de todo el mundo si al fin de cuentas se destruye su alma, se pierde para siempre? Bien. En el temor a la muerte, dijimos, la perspectiva de la muerte es un pensamiento aterrador para la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente. Es un temor que está en el alma del ser humano y hay varias razones que sustentan ese temor. Vamos a enfocarnos en qué. Muchos han dicho que se ve una luz al final del túnel o una luz en un túnel, etc. La verdad es que lo que dice la escritura lo vamos a ver más adelante. Nos lo va a ilustrar perfectamente qué es lo que sucede. Algunas características específicas del temor. Una de ellas es que la muerte es un viaje a lo desconocido, por lo mismo produce cierto temor. Todo lo que sea un futuro incierto, algo inesperado, porque no lo podemos planear. ¿Qué será? No hay específicamente algo que nos aclare eso, si no es por medio de las escrituras. Bien. Las características de ese temor en algunos se manifiesta con la agonizante punzada o dolor del final, del momento final. Esa es una de las características de ese temor. La segunda, a la oscuridad y tristeza de la opresión del pensamiento de la muerte. Oscuridad y tristeza. Tercero, al mundo desconocido del más allá. ¿Qué hay más allá? ¿Con qué me voy a encontrar? Esas son lo común. Eso es la parte de los temores de todo el mundo, de toda la gente. Cuarto, a lo frío, a la soledad y la oscuridad de la tumba. Como que si estuviéramos conscientes aún, sepultados en la oscuridad, soledad y lo frío de la tumba. Otras características específicas del temor, por otra parte, es también proviene de darnos cuenta de que la conciencia nos acusa de haber pecado, fracasado, herido a los demás y de tener que arreglar cuentas con Dios. Tarde o temprano sabemos que esto va a suceder. Al solemne juicio en el tribunal de Dios es otra de las características, y a la condena que espera el culpable que murió incrédulo. Es un gran temor. Lo he comentado en otras ocasiones, en varias ocasiones he visto la misma situación, reflejado ese temor en el rostro de la gente y en su manifestación de, de tanto de todo el cuerpo que se tensa, estando aún sin conciencia. Más bien, no conscientes, quiero decir, fuera de estar en contacto con el mundo aparentemente. Aún así, si a una persona que está en estado de coma, como me ha tocado, le hablas, le das el mensaje de salvación, le hablas de lo que es que su vida de pecado conforme a los 10 mandamientos, has mentido, has robado, has visto a una mujer para codiciarla, o has codiciado cosas, bienes, has envidiado, etcétera, has robado cualquier cosa. Todas esas son respuestas, la mayoría positivas, tal vez una o dos escasamente creíble, no lo han hecho por sus valores, escasamente creíble. La mayoría tenemos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Entonces, no hay hombre que no peque, también dice. Entonces, se le presenta eso, la persona se da cuenta, se percibe que realmente sí tiene consecuencia su pecado, porque le hablamos del juicio final, del juicio de donde va a tener que dar cuentas a Dios, y todo está registrado, todos los actos, pensamientos, palabras y hechos de su vida, y conforme a eso va a ser juzgado según los 10 mandamientos. Cuando se da cuenta de eso, se le habla: si tú consideras que eres culpable, arrepiéntete de tus pecados. Ahora mismo arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios. Quiero que sepas que aún
Hay una oportunidad, y una gran oportunidad la llamamos gracia de Dios, porque el Señor Jesucristo fue a la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. De tal manera que si tú reconoces que eres pecador, te arrepientes y le pides al Señor que te limpie, que venga a tu corazón, que te cambie, que te haga una nueva persona, el Señor lo va a hacer porque Él lo estableció así, porque te ama y no quiere que te pierdas. ¿Quieres recibir la salvación? No hay respuesta. La persona está en estado de coma. Aún así, yo asumo que sí. Y le digo, si es así, repite esta oración. Señor, soy culpable de pecar contra ti. Reconozco mis culpas, me reconozco mis pecados y quiero pedirte que me hagas una nueva persona, que me limpies con tu sangre, que me salves, Señor. Yo no quiero morir en pecado y separado de ti. Perdóname, Señor, ven a mi corazón, cámbiame, Señor. Y en el nombre de Jesús, amén. Cuando la persona hace eso, tú dices, pero si no te habló, si ni siquiera dijo la oración de fe, no me interesa. Se manifiesta. Primero, al que le interesa es a la persona y al Señor, que el Señor ve lo que está sucediendo, aunque yo, mis ojos y mis oídos no lo vean ni lo escuchen. Sin embargo, lo que sí veo como una manifestación de lo que sucede en su interior, que me permite el Señor ver, y lo vieron los que estaban ahí, la familia que estaba ahí, es un cambio en su rostro. De estar tenso y con temor pasa a estar en paz. Se dibuja una leve sonrisa aún en esa persona. Y digo, ya está, ya está. Tal vez su familiar se va esta noche, tal vez esta persona se va esta noche, pero quiero que sepas una cosa, que va a ir a la presencia de Dios. Ahora sí va a ir a la presencia de Dios. No con los deseos de la gente que dice Diosito lo tenga en su trono y Diosito lo tenga en su cielo, en el cielo. No, no es eso. La Biblia establece muy bien que si tenemos la salvación vamos a la presencia de Dios y si no, a la muerte eterna o condenación. Después de eso, estás claro de que el Señor hizo un cambio en su vida. Bien. ¿Cómo enfrentar el temor a la muerte? Es el tema que dejamos pendiente de ver la semana pasada. Y eso es lo que vamos a seguir viendo ahora. ¿Cómo enfrentar ese temor a la muerte? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es? ¿Cómo vamos a proceder? Primero, tenemos que conocer por qué murió Cristo. Hablé algo ahorita para la salvación, pero ¿qué más? ¿Por qué? ¿Cómo enfrentar ese temor? ¿Cómo nos va a dar fortaleza el conocer? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Su pueblo no quería buscar en su palabra, conocer la sabiduría de lo alto. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y sigue siendo posible eso. Muchas veces la gente vive angustiada porque tiene angustiada por temor a la muerte y esto ha despertado, insisto, la ansiedad del aislamiento también es grave, pero el temor a la muerte se está manifestando mucho hoy en día. Quitar el temor a la muerte es una de las principales razones por las cuales murió Jesús. No la única, pero sí una de las principales. En Hebreos 2:14 dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El que tenía el imperio, el gobierno de la muerte era el diablo. Bien. Y liberar a todos, esta la leímos al principio, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por ese mismo temor. Esclavitud, así, tajante. Los creyentes saben que desde el momento en que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, tienen la vida eterna. Tú que me estás oyendo, tú que recibiste al Señor Jesús, tienes la vida eterna. Nadie te la puede quitar. Nadie. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o desnudez o peligro
o cuchillo, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es promesa de Dios. Eres salvo, tienes la salvación y no te la puede quitar el enemigo. Eso es claro. Tienes la vida eterna, disfruta de la vida eterna desde ya. Y que en el momento que mueran irán directamente a estar con el Señor en el cielo. Voy a repetir esto. Lástima que no lo subrayé, pero lo repito para fortalecer lo que estoy diciendo. En el momento que mueras, irás directamente a estar con el Señor en el cielo. Hay una forma de vencer ese temor sabiendo que no morirás, sino que vivirás eternamente. Como Pablo lo afirmaba. Pablo decía en 2 Corintios 5:6, así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Nuestros sentidos físicos no están activos. Digo, no pueden captar, no pueden ver al Señor. Estamos por fe. Sabemos que Él está ahí por fe. Otra versión dice, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. La forma de estar ausente del cuerpo es que tu espíritu y tu alma salieron de él. Se quedó aquí el cuerpo. Y presentes al Señor. Hay dos opciones, o estar en el cuerpo aquí todavía andando por fe, o salir de ese cuerpo por medio de la muerte y estar presente ya al Señor. Quisiéramos estar ahí, dice Pablo. Pablo anhelaba eso. No lo buscaba, pero deseaba ver al Señor, estar con el Señor. No nos sentimos tristes, dice la otra versión, aunque preferiríamos dejar este cuerpo para ir a vivir con el Señor. El 9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ya sea que estamos todavía en este cuerpo, ausentes del Señor, o presentes, siempre serle agradables. Por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra. Siempre esta obediencia va a continuar después de que abandonemos nuestro cuerpo. El cuerpo se queda aquí. El cuerpo se queda. Polvo eres y en polvo te vas a convertir, dice la Escritura. El polvo, del polvo fuiste tomado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber un cuerpo glorificado después cuando el Señor venga por su iglesia. Va a haber un cuerpo, van a resucitar los muertos, los que estén muertos, y nosotros seríamos transformados, o depende de cuándo suceda. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Volvemos a cambiar nuestra mente, cambiar nuestras bases mentales. ¿Con qué? Con la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren esta versión. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Vamos a orar, Señor. Aún en nuestra naturaleza, Señor, el temor a la muerte es algo que tenemos que vencer. Es un temor que paraliza, es un temor que detiene, es un temor que hace huir en esa, tal con las características que ya dijimos. Señor, ese temor lo vamos a vencer porque sabemos que estaremos en tu presencia cuando estemos ausentes del cuerpo. Por eso precisamente queremos transformar nuestra forma de pensar para que sea fluido el luchar contra ese temor y vencerlo. Gracias, Señor, porque tú nos das todas las armas, todas las estrategias para vencer el temor, sabiendo que en nuestra vida, que nosotros somos
no somos, no somos parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos pasando, solamente pasando por aquí. Y llegaremos delante a nuestro hogar celestial cuando llegue el tiempo que tú lo decidas, Señor. Gracias por darnos esa fortaleza para vencer el temor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos con cómo enfrentar el temor a la muerte. Una segunda forma de hacerlo, una segunda dirección. Tener un gran propósito. Tener un gran propósito. Si no tenemos ningún propósito por el cual es digno morir, tampoco tenemos ningún propósito por el cual es digno vivir. Sí es verdad que mucha gente vive o sobrevive sin un propósito específico en su vida. No lo tiene. Por eso es que en muchas ocasiones la gente, si no funcionan las cosas inmediatas que tiene en ese momento, las oportunidades no le salen, vienen algunos problemas, la gente se detiene, se deprime, se desmoraliza, se debilita. ¿Por qué? Porque su propósito es de algo efímero, algo superfluo, algo que no es establecido, definitivo. Pero si no hay un propósito por el cual es digno morir, tampoco tenemos ningún propósito por el cual es digno vivir. Las personas más poderosas sobre la faz de la tierra son aquellas que no tienen temor a la muerte y que tienen una causa justa por la cual morir. Justa, delante de Dios. Jesús no vino al mundo para vivir, sino para morir por nuestros pecados. Ese fue el propósito del Señor. Por eso el enfoque, el camino que él siguió siempre fue a través de ese propósito. Y sí, es cierto, nos mostró que hubo en su humanidad, oró al Padre y le pidió, pero hizo la petición y le dijo, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, él sabía cuál era su propósito en esta vida. Pablo, el apóstol Pablo afirmó en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí está la mentalidad de un hombre que tiene un propósito eterno en su corazón, en su vida. Miren esta versión. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. Entonces, ¿en dónde está la pérdida? Si estoy aquí es para servir al Señor. Y si ya no estoy, ya gané, ya estoy, ya me recibí, ya me gradué y voy a la presencia de Dios. Aquí es temporal. Aquí vamos de paso. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y si al seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. El propósito de él era, fui enviado por el Señor a llevar el Evangelio a los gentiles, a hablarles, y estamos hablando de los filipenses. Filipo ya sabemos que pues era de los gentiles. Aquí les está mandando el mensaje, precisamente. El propósito era por eso era un apóstol, porque fue enviado a hablarles del Evangelio, de las buenas nuevas. Por eso si su trabajo producía fruto, quiere decir que había más personas que recibían a Jesús en su corazón, más gente que se iba a salvar de la condenación eterna. Y él amaba ese propósito y estaba atento y trabajando día y noche, un día, otra semana, durante toda su vida desde que conoció al Señor, trabajando para eso, sin desmayos. Y vamos que pasó por muchas cosas y más adelante vamos a ver experiencias que él tuvo. Bien. El 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho.
teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice, me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para estar con Cristo. Repito, por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo. Pues esto sería muchísimo mejor para mí. Este es un hombre que no le tiene temor a la muerte. Fíjense cómo habla. Fíjense cómo describe su deseo, su propósito. Quisiera morir y morir para ir a estar con Cristo. Pues eso sería mucho, mucho mejor para mí. El 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Lo estoy haciendo por la obra, por la salvación de ustedes, por darles las instrucciones, la dirección para que sigan caminando. Estaba escribiéndolo a una iglesia, por supuesto. Pero por otro lado, a causa de ustedes es más necesario que siga viviendo. Estaba en estrecho, dice, estoy en una encrucijada. Para mí sería mejor ya estar en la presencia del Señor. Ya soy salvo, Jesús lo hizo posible, yo quisiera ya estar en la presencia de Dios, disfrutando, deleitándome realmente, estar en la presencia de Dios. Pero también está la obra, aquella que fui enviado por ustedes. Él sabía que a través de su predicación, de poner el cimiento que es Cristo en la vida de muchos, muchos iban a salvarse. Estaba estableciendo iglesias, por supuesto. Algunos ejemplos bíblicos de personas que manifestaron un gran propósito en sus vidas. Y esto leamos y apliquemos a nuestra propia vida. La reina Esther. La reina Esther, veamos, Esther 3:6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Estamos hablando aquí de que había un hombre que quería destruir a los judíos, un hombre que quería deshacerse de los judíos, llamado Amán. Amán, ahí viene escrito en el cuarto renglón. Y quería destruir a Mardoqueo, tío de Esther, porque él quería que cuando él pasara todos se inclinaran, todos bajaran su cabeza y hicieran una reverencia porque pasaba Amán, que estaba muy apegado, era muy cercano al rey, muy cercano al rey. Entonces él quería, al rey Asuero, entonces él quería que se humillaran y Mardoqueo no lo hacía. Mardoqueo no lo hacía. Cuando le dijeron, oye, Mardoqueo no lo está haciendo, él quería ponerle mano, matarlo. Pues ya habían declarado, dice, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Mardoqueo, tío de Esther, que cuando murieron sus padres, él la recibió como una hija a Esther y después fue hecha reina, escogida por el rey Asuero, elegida por el rey Asuero. El versículo 7 dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Mardoqueo dijo, miren, yo voy a dar esta aportación económica si destruyen a los judíos, a ese pueblo judío al cual pertenecía Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, un sirviente que ella tenía, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo le dice, mira lo que está planeando Amán, de destruirnos a todos. Le dice ella, sí, pero yo no puedo ir delante del rey, porque si yo me presento delante del rey, la ley era que si iba delante del rey sin haber sido llamada por ella y se presentaba,
Una sola sentencia, muerte inmediata, muerte. Esa era la dignidad que le daban, que tenía el rey. Bien. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Durante el próximo mes, durante todo, de aquí a un mes, no estoy llamada a presentarme delante del rey, porque tenían muchas mujeres y iban por turnos presentándose delante del rey. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Le llevó el mensaje Atac a Mardoqueo. El versículo 13 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No creas que estás a salvo, Esther. No creas. Sé que tienes temor a morir porque no has sido llamada, pero si no haces algo, también vas a morir igual. Perdón. 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, Mardoqueo le dice: no creas que estarás a salvo. Y de algún lado Dios va a proveer cómo salvar al pueblo judío. Estoy seguro que de algún lado vendrá, pero debes saber esto, que tú fuiste, que lo más probable es que tú hayas sido puesta ahí para esta obra. Muchas ocasiones hay en las que nosotros no entendemos por qué viene una oportunidad de una naturaleza definida a nuestra vida, sin darnos cuenta que Dios nos puso ahí, nos entrenó, nos preparó para este tiempo. Cuando se compartía un domingo acerca de los dones, del llamado, de servir en, en las actividades del reino, en el reino de Dios, en la iglesia, por ejemplo, y fuera de la iglesia también servir, es muy claro que tal vez tú no sepas cuál es tu don, o tal vez sí lo reconozcas y lo estás poniendo. La pregunta es: ¿lo estás poniendo a los pies del Señor para que, tal como pasaba con Esther, esa oportunidad que te está dando el Señor se lleve a cabo? ¿Estás haciéndolo? Yo lo vi cuando recién había empezado en la iglesia. Había pasado poco tiempo y después de unos, tal vez un año, 2 años, más bien 2 años, me dijeron que tenía que ir a cubrir a un líder de un grupo que estudiaban Biblia. Se llamaban Iglesia en el Hogar, porque eso es lo que enfocaba, una reunión de grupo, de hogar, de personas, de creyentes cristianos en un hogar, en una casa. Y me dijeron: tú vas a ir a cubrirlos, vas a darles la enseñanza y vas a orar y vas a... Dije yo, a ver, ¿cómo? Yo estoy preparándome, estaba ya entrando al instituto bíblico para ese entonces, pero no me sentía preparado. Pero si el Señor me estaba mandando, iba a hacerlo. Era una oportunidad en la que Dios me puso. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba cuando las personas, los líderes que tenían que enviar un sustituto, estaba con ellos precisamente. Yo me reunía mucho a, pues, aprender de ellos, aprender de sus pláticas, de sus conversaciones, de cómo veían las cosas que yo no las veía en ese entonces, porque no conocía la palabra y no conocía, pues, el ambiente del reino en la iglesia. Por eso me reunía a escuchar, a aprender, a desarrollarme, a entender cómo aplicar lo escrito, la escritura, a la iglesia, a lo que yo me enfrentaba. Y entonces, finalmente, después de un tiempo, de ahí seguí por un tiempo y luego ya terminé el periodo ahí, ya regresó la persona, el líder responsable, y fui enviado a otro grupo y luego otro grupo, y anduve así en varios grupos hasta que, pues, se formó el grupo que yo atendía, ese grupo que fui, pues, cuidando, pastoreando, y así crecí. Yo creo, y me he puesto a pensar, y tal vez lo he dicho muchas veces, toda la historia
de mi vida y las diferentes experiencias que he tenido desde muy joven hasta el momento en el que Dios te habla, son preparativos para lo que Dios quiere usarte, prepararte. Tarde o temprano entiendes, veías piezas de rompecabezas revueltas y de repente ves cómo las partes del rompecabezas van adquiriendo una imagen y dices, ya entiendo por qué pasé por esto y por esto y por esto y por esto, porque es necesario vivir experiencias. Lo vivieron muchos en el pueblo de Dios. Y vamos a seguir. Entonces, dijo y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. La respuesta de Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, la capital del reino, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Tenía un objetivo: no importa si muero. Ayunen, oren y ayunen por mí, porque voy con una misión por el bien de todos. No era una misión personal, no era algo que yo quiero que el rey me vea y que el rey me reciba a mí cuando yo quiera. No, no era eso. Ella tenía muy claro su propósito. Iba para salvar a los judíos de la muerte. Ese era el propósito. Y si por entrar sin ser llamada el rey me manda a matar y perezco, que perezca. Fíjense. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Bueno, hay otros ejemplos. Voy a tocar el del rey David porque es interesante. Van a quedar como quiera 2 más. El rey David. 1 Samuel 17:23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Añadió David: Jehová que me ha librado de las... Pasan los versículos y él dice, yo voy a luchar contra ese, porque nadie de los soldados del ejército del rey Saúl se animaba a ir, ni sus hermanos mayores, que eran parte del ejército, tampoco estaban entrenados en la guerra, pero era tan alto y tan atemorizante aquel gigante, Goliat, que nadie quería ir. Él decía, vamos a vernos uno y uno, vamos a seguirlo. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Ya hubo uno por lo menos que se animó. Quisieron ponerle toda la armadura de Saúl, prepararlo, y David no podía ni caminar. Dijo, no, yo voy a ir así, como yo estoy. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Qué me mandan este jovencito? Yo estaba esperando un soldado, tal vez no de mi estatura, medía 3 metros, el gigante más de 3 metros. Y pues esperaba a alguien de unos 60, que era lo común entre los judíos por ahí, 1,60 m, 1,70 m máximo. Él esperaba a alguien para destrozarlo. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses del filisteo. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, de una sola pieza. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió el filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Perdón.
Hasta ahí vamos a llegar, vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Esta mujer y este hombre que hemos visto son una muestra de aquellos que tienen claridad en que han sido llamados a servirte de alguna manera. Esther para salvar a todo el pueblo judío que estaba prisionero, que era esclavo allá en Persia, aún en Babilonia, pero ya era el imperio persa. Gracias, Señor, porque esa mujer mostró valor y con un propósito firme. Igual David, Señor, un joven que había sido entrenado como pastor, combatiendo solo con lobos, ovejas, leones, y los mataba. Él estaba claro de que nadie iba a poder hablar así, maldecir y blasfemar a Dios y al pueblo de Dios como lo hizo el gigante. Y dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y venció. Entonces, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque son ejemplos en los cuales hay un propósito en la vida de todos los que estamos ahorita reunidos aquí. Todos tenemos un propósito en nuestra vida. Y para ti es muy claro, Señor. Tú lo tenías desde antes de la fundación del mundo. Tú sabes para qué nos escogiste, Señor. Para qué propósito en esta vida. Y sabemos que tenemos la vida eterna ya. Ya tenemos la vida eterna. Pero también queremos servirte. No para obtener algo de ti, Señor, no con el objeto de obtener algo de ti, sino como gratitud por lo que hiciste por nosotros. Aun cuando sabemos que tú nos vas a recompensar, pero no lo hacemos por eso, lo hacemos porque sabemos que tu propósito siempre es en el reino de Dios para glorificar al Padre y para la honra y gloria tuya a través del poder y la gracia de tu Santo Espíritu, que es quien nos instruye, nos fortalece, nos edifica y nos da estrategias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, que ese temor a la muerte se desarraigue del corazón de la iglesia. Ese temor a que la vida se acaba hasta el día que dejas el último suspiro. Eso es falso. Cambia. Hay un cambio, y un cambio, como decía el apóstol Pablo, preferiría morir y estar con Cristo, pero por causa del propósito tuyo, Señor, prefirió estar aquí. Igual pensamiento debemos tener, Señor, de igual pensamiento. Y una cosa que sabemos que es cierta, mientras no se termine el propósito por el cual tú nos llamaste a servirte, mientras ese propósito aquí no concluya, nuestra vida en la tierra no concluye. Y sabemos que tú eres quien tiene en tus manos el poder. Cuando se termine, entonces será el tiempo de partir. Muchas veces estuvo David en peligro. En muchas ocasiones fue perseguido. Esther estaba en un peligro inminente. Ya había visto muchas ocasiones en que habían muerto hombres que querían hablar con el rey. Sabía cuáles eran las consecuencias. Sin embargo, lo hizo por tu pueblo, por el pueblo judío. Gracias, Señor, desarraigar de nuestros corazones, y eso nos corresponde a nosotros. Has puesto todo delante de nosotros con todos estos ejemplos y versículos y palabras, Señor, para que en nuestro corazón no haya temor a la muerte, sino saber que tenemos un propósito eterno, pero un propósito aquí para cumplir para ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. También, Señor, sigue habiendo personas de entre nosotros y de algunos que han pedido oración a través de nuestros hermanos que están enfermos ahora mismo. Algunos tal vez estén ya en el hospital, Señor, y algunos en su casa. Señor, te pedimos, Señor, pon la mano sobre ellos, Señor. Oramos y te pedimos, Señor, sánalo, sánala, sánalos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nosotros juntos clamamos a ti, Señor, y te rogamos que los sanes. Te lo pedimos, Señor. Tú dijiste, cuando dos o más se ponen de acuerdo en algo y lo piden, yo lo haré. Señor, estamos puestos de acuerdo. Somos varios ahora, esta tarde, esta noche. Somos varios los que estamos
juntos, Señor. Y todos tenemos un propósito, estar orando también por estas personas. Y tú dijiste, cuando dos o más en mi nombre se juntan, ahí estaré yo. Pero si pedimos conforme a tu voluntad, tú harás las cosas que te pedimos. Gracias, Señor. Tú dijiste, pedid y se os dará. Hemos pedido, Señor, y lo ponemos delante de ti. Gracias, Señor, porque aún sigues trabajando en los centros de detención, en las prisiones. Estamos intercediendo por ellos, Señor, para que sigan fortaleciéndote. Sabemos que es un ambiente muy difícil, demasiado, que ni siquiera nos imaginamos de lo que pasan ahí. Pero sabemos también que tenemos un Dios poderoso y ellos son nuestros hermanos. Y estamos pidiéndote, Señor, para que se haga justicia y para que salgan del lugar en donde están. Ahí te conocieron, Señor, y ahí han estado creciendo. Señor, que no se pierda toda esa labor, que esa semilla que se sembró siga creciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para pronto verlos libres. Por lo pronto te pedimos, fortalécelos, Señor. Dales paz en su corazón. Llénalos de la confianza en que su vida y su libertad está en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Yo te pido bendigas a todos aquellos que diezman y ofrendan. Gracias, Señor. Tú sabes, tú conoces sus corazones. Te pido, Señor, que sigan sembrando para que sigan cosechando abundantemente. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues voy a quitar esto para vernos un poquito. Ok. Bien. Pues vamos a terminar esta parte. Vamos a terminar esta